Bueno, hoy vamos a hablar de un tema un poco espinoso, que tiene bastante mala fama, que es el de los eclipses. No hay que confundir los eclipses en la astrología mundial de los eclipses sobre el tema natal. Hay una cierta diferencia. Y en este vídeo solo voy a hablar de los eclipses sobre el tema natal. No me voy a centrar en la astrología mundial porque es otro mundo y hay otras pautas. Bien, vamos a primero una rapidísima introducción. Hay dos tipos de eclipse, de luna y de sol. Entonces el eclipse de luna es, como puedes ver, cuando la Tierra se pone en medio entre el sol y la luna y por tanto oculta la luna. Esto astrológicamente se representa como una luna llena, es decir, una oposición de luna y sol. Pero fíjate que para que sea un eclipse, tienen que estar los nodos cerca. Si no están los nodos por ahí, solo va a ser una luna llena normalísima. Eso sería el eclipse de luna. Luego tienes el eclipse de sol, que es al revés. Es cuando la luna se pone en medio entre la Tierra y el sol. Aunque el sol sea mucho más grande, como la luna está más cerca, pues puede llegar a taparlo. Y esto astrológicamente se representa como una luna nueva. Aquí tienes un eclipse de sol. ¿Cómo sabes que ese eclipse no es una luna nueva normal? Pues lo mismo, porque están los nodos cerca. Ahí te he puesto la distancia de los nodos según Devore, pero bueno, de todas formas hay un sistema muy práctico para saber si es un eclipse o no. Te vas a la página de la NASA, que hay una página para esto, buscas la lista de eclipse y lo miras y ya está. Si quieres trabajar sobre tu tema, también lo puedes hacer. Es decir, si por ejemplo yo he nacido el 19 de marzo, pues puedo buscar eclipses que se hayan producido sobre el 19 de marzo. O bien, porque entonces caerán sobre mi sol. O bien eclipse que se hayan producido sobre el 23 más o menos de septiembre, porque entonces estarán opuestos a mi sol. Es un sistema sencillo y así te evitas pues hacer cálculos. Vale, ¿qué se mira cuando hay un eclipse? Un eclipse en realidad es una concentración de energía muy grande. Ahí te he puesto el eclipse del 7 de septiembre de 2025, que es un eclipse de luna. Se produce en Piscis. Entonces, cuando hay un eclipse, lo que puedes mirar es lo que se llama el punto primario, es decir, el grado donde se produce el eclipse. Aquí sería el grado 15 de Piscis. Ese grado es importante sobre todo si está despertando una configuración astrológica anterior. En este caso, por ejemplo, en 2024, en abril, hubo una conjunción de Marte-Saturno sobre el grado 15 de Piscis. ¿Qué significa? Pues que este eclipse sobre el grado 15 de Piscis lo que está haciendo es despertar la conjunción de Marte-Saturno que tiene un efecto durante 2 años. Entonces está el punto primario, como hemos dicho, que es el grado 15 de Piscis, que por sí mismo puede funcionar si cae sobre algo del natal, pero eso ya lo veremos después. Está el hecho también que habría que mirar si sobre ese grado durante los últimos años más inmediatos se ha producido una configuración universal de planetas lentos. Evidentemente no estamos hablando de una conjunción, pues, lo que sea Mercurio-Venus. Eso no es una configuración universal importante. Pero también se puede mirar, y esto es muy importante, las configuraciones universales que están más recientes y más activas en ese momento. Aquí puedes observar que hay una cuadratura de Marte con Júpiter, que ha sido muy reciente, porque Júpiter está a 19, Marte está a 20 grados. Entonces, como el eclipse lo que hace es catalizar la energía, por lo tanto, como digo, recuerda lo que he dicho, tres cosas. El grado primario, aquí el 15 de Piscis, vale. Segunda cosa, mirar si antes, en los años anteriores, sobre ese grado,
donde se produce el eclipse, hubo una configuración de planetas lentos. Y el tercer punto, que muchas veces es el más importante, es mirar qué configuración astrológica hay en ese momento que esté muy activa. Fíjate, por ejemplo, si tú tomas esto sobre el tema de Maduro, Nicolás Maduro, puedes ver que el eclipse cayó en su casa 8, no toca en realidad un punto natal, porque bueno, está opuesto a Plutón natal, pero es que Plutón ahí lo tienen millones y millones de personas, porque es un planeta muy lento. Ahora bien, fíjate cómo esta cuadratura de Marte-Júpiter afecta a su ascendente. Claro, afecta a su ascendente y su medio cielo. Y ya sabes que durante ese periodo de septiembre de 2025, Nicolás Maduro está teniendo graves problemas con los Estados Unidos, que han enviado su flota en la cercanía de las aguas venezolanas y han hundido por ahora un barco. Si la cosa va a pasar a más o no, no lo sé, pero fíjate cómo está afectando personalmente, porque está Júpiter sobre su ascendente, y a nivel de su cargo, porque Marte está sobre su casa 10 y evidentemente estamos hablando de Marte. Marte es guerra. Entonces, ahí te puedes dar cuenta que más que el punto primario, a este hombre le ha afectado esta cuadratura porque todas las configuraciones universales se potencian en el momento de las efigias solilunares. Y claro, si esa efigie es un eclipse, pues esa configuración universal de planetas lentos se potencia muchísimo más. Y si miramos otro tema natal, ahí, por ejemplo, sí que podemos ver, el, ahí tenemos el tema del eclipse y tenemos el tema del jefe de la oposición en España, el líder del Partido Popular, que tiene al Sol y la Luna a 17 grados de Virgo. Entonces la conjunción de Marte y Saturno se produjo ahí sobre su o casa 8, sobre su casa 8 y en oposición a esto. Por lo tanto, el eclipse de Luna lo que ha hecho es despertar esta oposición de Marte-Saturno a su Sol-Luna. Que fíjate que este Marte-Saturno opuestos a su Sol-Luna, el Sol y el regente del ascendente en su caso, pues le ha traído muchos problemas con presidentes regionales suyos, porque han acumulado desastres. Es decir, está el desastre de la Dana de Valencia, con un presidente del PP que estaba desaparecido en ese momento. Ha habido también los desastres de los incendios en el verano de 2025 en comunidades autónomas del PP. Por lo tanto, puedes ver cómo esa conjunción de Marte-Saturno le ha traído complicaciones y ese eclipse, por lo tanto, lo que hace es despertar un poco esto de nuevo. Vale, esto es por una parte. Entonces, lo que he hecho, al principio empecé mirando temas de famosos, pero el problema con los temas de famosos es que no conoces realmente su vida y puedes creer que el eclipse ha dado una cosa cuando en realidad ha dado otra cosa muy distinta. Me pasó con uno de los temas de famosos que investigué, que fue el de François Mitterrand, porque este hombre, fijaros, ganó las elecciones con un eclipse sobre su Saturno natal en 10. Claro, la 10 son los cargos. Y va y tiene un eclipse en 10 y gana un cargo. Dices, y yo estuve muchos años pensando, pues a lo mejor es que por perfección por ahí pasaba las 7, por tanto se eclipsó el rival. Y muchos años después me enteré que justamente fue ganar las elecciones, empezar a ser presidente y se le detectó un cáncer de próstata. Entonces, aquello que yo estaba interpretando de una manera, en realidad sí que actuó Saturno, pero no actuó como 10, actuó Saturno como significador natural de enfermedad. Así que, claro, tú puedes creer, cuando tomas el tema de un famoso, que el eclipse ha producido una cosa y en realidad ha producido otra muy distinta. Así que como el mejor sujeto de investigación
mejor cobaya, para decirlo de alguna manera, es uno mismo, porque ahí sí que sabes, con pelos y señales, absolutamente todo lo que te ha pasado. Pues entonces he estado mirando eclipses de sol que cayeron sobre mi sol natal o en oposición al sol. ¿Por qué me he centrado en el sol? Hombre, pues porque si afecta sobre el sol, pues también puede afectar sobre otros, pero si no afecta sobre el sol, de luego no afectará sobre nada. Es una evidencia, porque es un eclipse de sol sobre tu sol. No produjera efectos, ya ¿para qué vas a buscar sobre otros planetas? Porque he mirado conjunción, es decir, eclipses de sol sobre mi sol, o bien en oposición, porque los nodos son un eje. Entonces, claro, cuando tú tienes un nodo sobre esto, pues el nodo contrario está aquí. Entonces, teóricamente, tienes igual este planeta tuyo, en este caso el Sol, implicado por el eje. Entonces, mira, me encontré primero 1960. Y dije, vaya, 1960, yo tenía 2 añitos y algo. Fue cuando mis padres decidieron emigrar y se fueron a vivir a Francia. Entonces, mire, el eclipse había sido en oposición a mi Sol, nada de 5 y nada de 11. Sí, el Sol rige la 4, es verdad, eso también hay que decirlo, que si tú miras la posición, puede afectar la 5 o la 11. Si queréis que os diga la verdad, en mi caso, ninguno de estos eclipses conjunto al Sol o opuesto al Sol ha afectado ni mi 5 ni mi 11. Ninguno. Vale, luego el Sol rige la 4. La 4 sí que es la familia, el hogar, el sitio donde resides. Ahí sí que ha funcionado. También es verdad que el Sol es significador natural de 4 porque por orden caldeo, etc, etc. Vale, de acuerdo. Entonces, como decía antes, cuando tienes un eclipse hay que mirar la configuración así más estrecha, más activa. Aquí estaba esta configuración de Plutón con Neptuno y estaba el trígono de Urano con Júpiter. Claro, si te das cuenta, Urano estaba sobre mi casa 4. Entonces, con o sin eclipse, hubiera tenido posibilidad de emigrar con un Urano sobre la 4. Pues la verdad es que sí, pero es que si miras además las progresiones, las primarias, resulta que en el natal Urano está muy cerca de la cúspide del eje 410, está a 7,51, y justo en ese año se había puesto sobre la cúspide de la 4. Aparte de esto, fíjate cómo Marte, que en el natal está en la 9, el extranjero, estaba haciendo un trígono al ascendente. Claro, extranjero y hogar. Por lo tanto, con o sin eclipse, se habrían ido mis padres igual a vivir a Francia y me hubieran llevado evidentemente a mí con ellos. Pues sí, desde luego, porque había dos primarias que lo indicaban y tenía un tránsito de Urano por ahí, por mi casa 4. Entonces, yo creo que sin eclipse, fue un eclipse de oposición al Sol, eso es verdad, pero yo creo que igual no hubiera cambiado de país. Luego he pasado, he estado buscando, he encontrado otro año que hubo un eclipse, que es en el 87. En el 87, pues teníamos un eclipse que se produjo también en Virgo, por lo tanto, en oposición a mi sol natal. Y este eclipse, ¿qué configuración importante, más o menos exacta, la más reciente, digamos, por decirlo de alguna manera, que había en esos momentos? Bueno, estaba el sextil, que era a partir de Mercurio con Urano, y estaba la cuadratura de Marte con Saturno. Claro, Saturno estaba aquí y estaba haciendo cuadratura con mi luna natal. Entonces ahí dices, a lo mejor más que el eclipse, de tránsito de la cuadratura de Saturno a la luna natal, pues podía tener su efecto. Entonces me he ido también a buscar, evidentemente, las primarias. Claro,
las primarias en ese año, pues mira por dónde. Yo tengo el parte del padre ahí, no lo marca el programa, pero el parte del padre está justo ahí. Y mira por dónde, pues en primaria está Marte ahí. Opuesto a Plutón, natal en la 4. Claro, la 4 es la familia y es el padre, entre otras cosas. Pero es que aparte del Sol, que es regente de 4, está haciendo una cuadratura con Urano. Muerte del padre, obviamente. Entonces, lo mismo, la pregunta sería, ¿se habría muerto mi padre igual hubiera tenido yo un eclipse opuesto al Sol o no? Pues la verdad, se hubiera muerto igual, porque ahí había una primaria y además es que había unos tránsitos, si volvemos atrás, pues te puedes dar cuenta de que estaba Urano por ahí, Saturno por ahí, y eso significaba que en algún momento iban a llegar unos meses después a la cuadratura a mi sol natal. Por tanto, estábamos hablando también de unas configuraciones universales de Saturno-Urano en cuadratura al sol natal regente de 4. Es decir, ahí había muchas cosas. Había tránsitos, había primarias, dos primarias, y aparte de eso hubo un eclipse. Pero el eclipse es un dinamizador de lo que hay. Después, bueno, ahí hemos visto estas primarias. El 18 de marzo de 1988 hubo un eclipse. Esta vez fue sobre mi sol. Claro, los eclipses, como hay uno cada 6 meses, pues lo normal es que se produzcan en el otro extremo. Si el anterior había sido a final de Virgo, pues este se producía a final de Piscis, es decir, sobre mi sol. ¿Qué configuración había ahí más impactante? Pues Urano-Saturno. Urano-Saturno a mí no me toca, bueno, hace un sextil a Júpiter, sí, hace un sextil a Júpiter, pero claro, un sextil de Urano-Saturno ni regalado. A esto no te trae ninguna alegría en esta vida, así que no vas a esperar gran cosa. Heredar no heredé, ¿eh? Os puedo asegurar que heredar no heredé nada. Entonces dices, bueno, pues así no estaba. ¿Qué ocurrió? Cuando hay un eclipse sobre tu sol, eso sí que suele ser una constante, porque un eclipse sobre tu Sol te da una revolución solar en la que el Sol está eclipsado. Entonces, claro, de entrada, como el Sol representa la energía vital, es frecuente que ese año tengas una salud un poco más delicada, no te encuentres bien del todo. Pero aparte de esto, los años con un eclipse sobre tu Sol es frecuente que sea años de cerrar algo. Hay algo que desaparece de tu vida, para bien o para mal, y es cerrar un ciclo. Se descarta algo. Esto fuera. Ese año a mí pues me ocurrieron unas cuantas cosas no muy agradables. Me designaron para estar en un tribunal de oposición durante un mes. Fue bastante desagradable. Francamente, estaba fuera de casa y todo esto era bastante desagradable. Pero sobre todo fue un año en que arrastraba una depresión. Claro, piensa que mi padre se había muerto en febrero, el eclipse fue en marzo, entonces fue un año que arrastraba una depresión bastante, bueno, no médica, no clínica, pero sí un estado de tristeza, digamos, profundo. No conseguía superar la muerte del padre. Y entonces, como buen signo mutable, cuando las cosas no funcionan, pues hago un cambio. Y decidí cambiar de vida radicalmente. He sido siempre una persona que el máximo deporte que hacía era tumbarme en un sofá con un libro. Pasar las páginas era el mayor ejercicio físico que era capaz de realizar. Pues ni más ni menos que me apunté a un gimnasio, que desde entonces sigo, ¿eh? Ya han pasado de esto, yo qué sé cuántos años han pasado, 40 o algo así. No, 30 y tantos. Bueno, el caso, que me apunté a un gimnasio, empecé a hacer ejercicio físico, cambié físicamente muchísimo, porque claro, me cambió el cuerpo y me corté el pelo a lo chico, lo llevaba muy largo por debajo del pecho y me lo corté a ras, casi en plan militar, casi parecía la teniente O'Neill. Y bueno, sí, fue un cambio drástico, pero drástico, drástico. Entonces, bueno, dices, este eclipse sobre el Sol no me trajo la depresión la tenía de antes, por la muerte del padre.
pero sí que me trajo un cambio de vida drástico, muy importante, pero muy, muy importante. Sí que malo no fue, porque en realidad fue lo que me permitió superar esa situación, porque al hacer deporte, pues produces más endorfina, al producir más endorfina estás menos deprimido, es como un chute de energía. Y esto, pues, ese cambio de vida fue muy positivo. Sí que no se puede decir que este eclipse en realidad sí, fue un año muy desagradable por lo del Tribunal de Oposiciones y todo eso, pero no fue un eclipse malo. Ese año, si las primarias venían a ser las mismas que había antes, o sea que no había cambiado, las primarias de antes eran las que indicaban la muerte del padre. Y si miramos en la revolución solar, claro, el sol que estaba eclipsado era regente del ascendente. Entonces, claro, era yo la que estaba eclipsada y la que hizo el cambio profundo. También me cambió, esta vez sí, como cae en la 11 natal, ahí está en la 8 de revolución, pero bueno, cae en la 8 natal, en la 11 natal, perdón, y en la 11 pues sí que hice nuevos amigos. Pero bueno, no fue que desaparecieran amigos, fue que al contrario, fueron nuevos y hubo ampliación del círculo de amistades. O sea que no fue en realidad un eclipse malo, no se puede decir que fuera malo. Y fíjate, todo cambia por ahí, ¿eh? Vale, ya pasamos al 2006. En el 2006, de nuevo, hay un eclipse opuesto a mi Sol. Y bueno, la configuración más importante era esta cuadratura de Júpiter con Neptuno. Esto caía en mi casa 6, mi casa 10, pues estaba buscando y sinceramente no hay manera de recordar que pasara nada con ese eclipse de 2006 opuesto a mi Sol. Nada. Me imagino que pasaría algo, pero no debía yo de ser tan importante porque no lo recuerdo. Es decir, si fuera una cosa importante, pues sí que la recordaría, pero no. Es que no se me ocurre nada. O sea que ahí podrías decir, bueno, pues a nivel de salud, porque Júpiter estaba en las 6, pues no. A nivel de lo que es imagen social, trabajo y todo esto, pues no. Nada. No recuerdo absolutamente nada. En cambio, al año siguiente, el eclipse cayó sobre mi sol, que fue en Piscis y cae sobre el sol natal. Configuración más importante, tendríamos aquí la cuadratura de nuevo de Júpiter con Neptuno. Júpiter caía en la casa 7, Neptuno caía en la 10. Claro, la 10 indirectamente es la 4 de la 7. Ahí, por ahí puede haber algo, por ahí puede haber algo. También estaba Marte acercándose, por lo tanto se producía una conjunción de Marte-Neptuno por ahí. Bueno, ese año fue el año de la muerte de mi suegra, pero en realidad, personalmente pienso que esto, más que por el eclipse, viene por el tránsito de Plutón en cuadratura al Sol natal, porque el Sol natal rige la 4, por tanto es todo lo que afecta a la familia. Y si miramos, creo que tengo la revolución, no, las primarias, sí, son las primarias, pues en las primarias podemos ver que Urano estaba opuesto todavía al Sol y que el Sol progresado estaba entrando en la cuadratura con Plutón, que está en la 4. Por tanto, ahí sí que era evidente que era un hecho que afectaba el ámbito de la familia. Fue la muerte de mi suegra, que es la madre de mi marido. Por eso quizás el efecto de Neptuno, la cuadratura de Júpiter-Neptuno sobre la 10. Pero el eclipse, ¿qué hizo el eclipse en realidad? Pues el eclipse lo que hizo fue potenciar unas primarias que existían, esta primaria de Urano y esta primaria que había ahí. Entonces, sin eclipse posiblemente hubiera muerto igual, porque además llevaba 6 años en coma, pues llevaba mucho tiempo enferma. Así que, de nuevo, parece que el eclipse en realidad lo que hace es potenciar lo que hay. Más fíjate, en las primarias también, no lo he dicho antes, pero bueno, tenemos Saturno. Claro, yo he calculado las primarias, si no recuerdo mal, para el cumpleaños, no para el momento exacto de la muerte.
Para el eclipse, sí, para el cumpleaños. Y fíjate que Saturno está poniéndose sobre la cúspide del eje 4-10, claro, que es el eje familiar, porque la 4 es su familia, también es la familia de tu marido, porque el clan tribal familiar es todo, está todo en la 4, pero evidentemente por derivada se puede mirar también en la cúspide de la 10, por ser por derivadas la 4 de la 7. Sé que en realidad todas las primarias te estaban llevando ahí. Con o sin eclipse, yo pienso que hubiera pasado lo mismo. Si miras además la revolución solar de 2007, pues claro, tú ves que la revolución solar, un eclipse en la 1, dices, ¡ay, madre mía! La que me va a pasar. Pero estuve mirándolo mucho, mucho, mucho y claro, lo que me llamaba la atención de esa revolución solar era que estaba cuadrado el eclipse con Plutón. Pero Plutón natal yo lo tengo en la 4. Entonces, como lo tengo en la 4, si el Sol es regente 4 y Plutón natal está en 4 y en la revolución solar están en cuadratura, pues chico, lo normal es que afecte a la 4. No te puedes basar en que afecta a la 1. Es decir, a mí no me eclipsó nada este eclipse. Sí que hubo un cambio de vida, porque claro, no es lo mismo estar cuidando a una persona enferma desde hace 6 años, que esto obviamente limita mucho tus horarios, porque los fines de semana te los pasas sin poder salir. Es decir, yo llevaba 6 años prácticamente sin salir de casa los fines de semana porque tenías que ocuparte de esta persona enferma. Entonces, claro, hay un cambio. Es decir, a partir de ahí tú recuperas tu libertad. Puedes un domingo irte a la playa, irte a cenar o a comer o ir a algún sitio, hacer una excursión. Puedes hacer cosas que llevabas 6 años sin poder hacer. Por lo tanto, sí que había un cambio, pero no se puede decir que sea un cambio malo. Y es decir, no es que le desees el mal a nadie, pero en realidad, digamos, en astrología, lo que es malo para un factor no es necesariamente malo para el nativo. Aunque te duela el dolor de los demás, claro, aquí la parte mala se la lleva a la parte familiar. Entonces, claro, por este Plutón que además estaba sobre la cúspide del eje 410. Así que, en resumidas cuentas, cuando tú tengas un eclipse sobre tu sol natal o en oposición a tu sol natal, mira bien tus primarias. Mira bien tu revolución, mira bien qué tránsitos importantes tienes, porque lo que va a ocurrir no va a ser por ese eclipse, va a ser por lo otro.